buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es lunes 10 de mayo del 2021, estamos a 4 días de que se posesione la nueva asamblea, que se escoja a sus autoridades y se mueven las fichas y las fuerzas políticas para lograr una mayoría sólida, desde pedidos de amnistías, llamados no correspondidos. ¿Qué prevalece a la hora del acuerdo? Lo vamos a conversar con Darwin Pereira, el secretario general de Pachacutic y asambleísta electo Lenin. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. También un nuevo año lectivo con restricciones en curso por la pandemia. La educación vía telemática y sus complicaciones. ¿Es posible un retorno programado a clases semipresenciales? Una vez que termine el confinamiento focalizado, lo vamos a revisar con Abelardo García, presidente de Corpeducar Guayas, Corporación para la Calidad de la Educación Particular. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El próximo 14 de mayo será la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional. Los legisladores llegan con un mandato ciudadano que a estas alturas cada quien lo interpreta a su manera. Por un lado están quienes sostienen que se debe considerar que la tendencia de izquierda es mayoría y que de allí deviene la representación obtenida. Por otro lado, con la izquierda terminaron votando mayoritariamente por un programa de gobierno de derecha y que eso también se debe respetar. Pero están también los que señalan que el correísmo fue descartado como opción de gobierno y que entonces el peso de sus aspiraciones no debería marcar ninguna agenda porque así lo ha decidido el pueblo en resolución soberana. Eso por el lado de las interpretaciones que a su vez cada organización política digiere y aplica a su manera en función de sus ideologías, en función de sus principios, de sus aspiraciones, de sus propuestas y claro, también teniendo en cuenta sus propios intereses. Darwin Pereira, secretario general de Pachacutic y asambleísta electo por El Oro, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Buenos días, asambleísta. Buenos días, siempre las órdenes. Muchas gracias. Saludos al pueblo ecuatoriano. Empecemos por el principio. ¿Se mantiene vigente el acuerdo con la izquierda democrática? Y de ser así, ¿por qué no han logrado consolidar todavía una mayoría con otras bancadas? Sí, el acuerdo con la izquierda democrática se mantiene en firme, totalmente sólido. Hemos conversado este fin de semana con los compañeros de la izquierda democrática y el acuerdo se mantiene una vez que ha sido ya suscrito frente al pueblo ecuatoriano y de una forma pública. Así que en ese contexto hemos avanzado positivamente. Hasta el día de hoy, con las otras bancadas, seguimos conversando. Hay propuestas sobre la mesa de lado y lado. Hemos conversado con UNES, con socialcristianos, con CREO, inclusive con los independientes. Y hay propuestas que estamos valorando, que estamos analizando y que ojalá en el transcurso de esta semana, ojalá antes del 14 de mayo, podamos ya anunciarle un acuerdo programático al país en base a una agenda legislativa y no a intereses particulares de ninguna bancada. Para construir una mayoría necesitan los votos del correísmo o los votos de CREO y del Partido Social Cristiano. No hay mucho más en el camino. Los primeros les ofrecen, me refiero a los correístas, les ofrecen darles la presidencia de la Asamblea a cambio de la amnistía a Jorge Glass, según ha dicho Salvador Quispe. Los otros, en cambio, no les han dicho nada en ese escenario. ¿Qué van a hacer? Mire, nosotros en este momento hemos tenido la capacidad de poner a dos tendencias de alguna u otra manera, por decirlo así, sobre la mesa y ponerlos a pensar en serio la posibilidad de que por primera vez en la historia un movimiento que tiene reivindicaciones altamente sociales del pueblo ecuatoriano pueda presidir la Asamblea Nacional. En ese aspecto no vamos a aceptar condicionamientos ni del un lado ni del otro. Si nos vienen a decir que demos amnistías, por supuesto, pues a supuestos perseguidos por la justicia, nosotros hemos sido absolutamente claros. Aquí no nos vamos a meter en los poderes del Estado, no nos vamos a meter en lo que la justicia tiene que hacer. La justicia ha hecho su trabajo y en ese aspecto creemos que está bien hecho y por consiguiente no vamos a conceder ni indultos ni amnistías a aquellos que le han metido manos a los recursos del Estado. Por el otro lado, hemos sido claros de que si bien no es una condicionante de que Pachacutic tenga la presidencia por tenerla, hemos sido claros de que en este momento lo que más prima es una agenda país. Si no nos proponen una agenda país, no vamos a llegar a acuerdos. ¿Pactar con el correísmo para llegar a la presidencia de la Asamblea es una opción? Se lo pregunto porque ellos están a su vez diciendo, ok, quieren la presidencia de Pachacutic, es de ustedes, pero
no podrán ser candidatos, no podrán ser presidentes de la Asamblea ni Salvador Quispe ni Guadalupe Llori. Entonces, el candidato tendría que ser otro. Su nombre, Darwin, es uno de los que suena como opción, pero implica llegar a un acuerdo con quienes los persiguieron, con quienes los vejaron, con quienes les quisieron quitar la sede de su organización política, con quienes los reprimieron durante sus jornadas de protesta y encarcelaron, con esos antecedentes recientes. ¿Lo tienen todavía como opción el pactar con el correísmo? Mire, visto desde esa óptica hay que analizar también de que por un lado tenemos a un diablo y por otro lado tenemos un diablo también de igual de rojo. Quizás el uno sea más rojo que el otro, pero en todo caso para nosotros las dos opciones sería pactar con el diablo si es que lo vemos desde ese punto de vista. Los unos quizás nos han perseguido los 14 años, pero los otros nos han castigado durante más de 500 años. La oligarquía no se inauguró los últimos 14 años. Los castigos, los vejámenes, los abusos, la corrupción no se ha inaugurado los últimos 14 años. Si nosotros tenemos que juzgar por quién nos pega por la derecha o por quién nos pega por la izquierda, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. El 2019 nomás celebraban y aplaudían y protegían a este gobierno porque nos golpee, porque nos maltrate, porque nos saque el aire en Quito, porque nos arrincone y nos tire bombas lacrimógenas incluso a los niños. Desde todo este periodo, este gobierno ha sido protegido por el presidente electo, así que prácticamente por cualquiera de los dos caminos que escojamos, la vía es la misma. O sea, no podemos seguir pensando que tenemos que escoger en base al dolor que nos han causado ellos, sino más bien nosotros hemos dicho que aquí hay un bien mayor, que es el pueblo ecuatoriano. Desde ese punto de vista estamos realizando un análisis muy exhaustivo al interior del movimiento, porque, repito, por un lado, no tenemos una salida con una agenda legislativa que es lo que nosotros perseguimos. El país debe entender, la ciudadanía debe entender que lo que perseguimos es construir un acuerdo país y sobre ese acuerdo país construir una mayoría y no solo sobre votos que nos permitan llegar a la presidencia. Darwin, Salvador Quispe, a través de sus redes sociales, ha dicho lo siguiente. Como es de conocimiento público, Minga, es decir, Izquierda Democrática y Pachacutic, hemos manifestado nuestra voluntad para un acuerdo de gobernabilidad democrática y respeto a los derechos. Sin embargo, el gobierno entrante no responde ni propone nada. ¿Quién y con qué intereses le tienen atrapado? Es lo que plantea el legislador electo Salvador Quispe. Aquí hay mucha información, vamos por partes, Darwin. ¿Qué es lo que el gobierno entrante no les responde? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están esperando? A ver, nosotros estamos poniendo las cartas sobre la mesa. En primer lugar, hemos dicho que nosotros queremos llegar a un acuerdo país, construir una agenda de acuerdos mínimos. Si el gobierno quiere gobernabilidad, tiene que obligatoriamente sentarse a conversar con nosotros. Recuerde que hay un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, un grupo mayoritario que va del centro hacia la izquierda. Así que si el gobierno no entiende eso de ahí, no logra captar eso de ahí, nos parece que no vamos a tener la gobernabilidad que nosotros, al menos desde Pachacutic, sí le estamos proponiendo al gobierno. En segundo lugar, o sea, creemos ustedes quieren gobernar desde el legislativo y que se aplique el plan de gobierno que no triunfó en las urnas. ¿Es eso lo que están planteando? De ninguna manera. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que encontrar acuerdos mínimos. Creemos que sí es posible. Yo le decía hace unos días a algunos compañeros periodistas. ¿Cuáles son esos por ejemplo, estamos mínimos? De acuerdo entre... ¿Cuáles son esas líneas por rojas? Por ejemplo, eliminar el 2% de impuestos a los microempresarios que están matando el emprendimiento. Por ejemplo, hablar sobre el tema del libre acceso a la universidad, que son coincidencias que hemos tenido con el actual gobierno y evidentemente con la mayoría de los bloques que están en este momento en la Asamblea Nacional. Pero si no tenemos esa capacidad de construir esos acuerdos mínimos, de tender esos puentes de diálogo, de ida y vuelta, pues obviamente nosotros necesitamos avanzar y en esa avanzada vamos a tener que ir construyendo esa agenda legislativa como lo hemos hecho ahora mismo con la Izquierda Democrática. Aquí yo quiero puntualizar algo que me parece muy importante. Cuando Pachacutic dice que se sienta a conversar con UNES, lo estigmatizan de mil maneras. Pero resulta que ahora mismo el Partido Social Cristiano y UNES se ponen a conversar y dicen que eso es por la gobernabilidad del país. Parece que aquí lo que no quieren es que el movimiento Pachacutic, un movimiento que representa la reivindicación social de este país, asuma la presidencia de la Asamblea. ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué le hemos hecho de malo a este país? Por el contrario, somos nosotros los que hemos puesto la sangre en las calles, los cuerpos de nuestros hermanos en las calles. Ahora, usted mencionó dos aspectos en los que están de acuerdo con el actual gobierno y hay otros.
El gobierno dice, queremos darle créditos de largo plazo y bajo interés a la gente que trabaja el campo, y en eso seguramente también están de acuerdo. Han dicho que quieren darles viviendas gratuitas a quienes habitan en las zonas rurales, y en eso también seguramente estarán de acuerdo. Han dicho que quieren priorizar el tema de la vacunación, y en eso también estarán de acuerdo. Han dicho que quieren dar internet gratuito en muchos sectores del país, sobre todo en los sectores rurales donde no hay señal, y en eso también deben estar de acuerdo. Esos son puntos en donde no debe haber discusión. ¿Cuáles son esos aspectos que los separan, Darwin? ¿Cuáles son las líneas rojas, las que no permiten el entendimiento? Mire, puntualmente yo le podría decir ahora, quizás muchos, pero le voy a puntualizar dos que a nosotros sí nos preocupan. Primero, el tema de las privatizaciones. En ese aspecto hemos sido claros en cada mesa de diálogo. No es una reunión, hemos tenido varias reuniones con la gente del CREO, con la gente sociocristiana, inclusive con la gente de UNES. Y hemos dicho que las privatizaciones para nosotros son un punto rojo, especialmente cuando nos establecen de que podría someterse a la iniciativa privada, así le llaman ahora las privatizaciones, la seguridad social o la educación pública. Esas cosas obviamente a nosotros nos marcan una distancia, un distanciamiento que es necesario que lo conversemos. Y el otro tema que nosotros obviamente lo hemos combatido toda una vida de existencia como Pachacutic y como movimiento indígena es el tema del extractivismo. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas? ¿Cómo vamos a lograr un acuerdo? Nosotros no nos oponemos por oponer, nosotros estamos planteando alternativas, como por ejemplo que no se contaminen los ríos, porque para nosotros el agua es vida. Pero sobre eso no se quiere hablar. Si no se quiere hablar, quiere decir que le están rehuyendo a un debate serio que le estamos proponiendo al país desde una organización social transparente que firma sus acuerdos, como lo hemos hecho con la Izquierda Democrática, frente al país, frente a todos los medios de comunicación. ¿No se quiere hablar de esos temas o no se quiere hablar con Pachacutic? ¿Sí les responden los teléfonos? Por ejemplo, tenemos entendido que desde el lado del gobierno electo quien está encabezando las conversaciones es el legislador Henry Kronfle. Usted, Darwin, ¿ha hablado con Henry Kronfle? ¿Qué es lo que le ha dicho? Nosotros hemos acompañado al jefe de bloque a algunas reuniones, quizás no a todas, pero algunas reuniones, y en esas reuniones, en el caso de Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, con quien nos hemos reunido por separado, han dicho que para ellos, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea es innegociable. Si ellos creen que la presidencia de la Asamblea es innegociable, entonces ¿de qué negociaciones o de qué acuerdos podríamos sentarnos a conversar? Porque me parece que debería ser al revés. Deberíamos decir qué puntos de la agenda son innegociables, qué puntos sí tenemos en común, pero me parece que están queriendo conversar al revés. En el tema del gobierno, hemos hablado con el señor César Monge, le hemos dicho exactamente lo mismo, pongámonos de acuerdo y hemos entregado nuestras propuestas. Ellos saben cuál es nuestra agenda. Lo que le hemos dicho es construyamos un acuerdo país. No queremos ir a la Asamblea Nacional, entiéndanlo bien, el 14 de mayo, a construir una mayoría solo en base a votos para elegir el gobierno de la Asamblea, desechando, dejando a un lado la agenda país. Para nosotros prima más un acuerdo país. Eso es lo que le tenemos que entregar al país el 14 de mayo. Ahora, usted dice, para nosotros no es imprescindible obtener la presidencia de la Asamblea, pero parece que tampoco están dispuestos a cederla. Y ojo, Miren, para nosotros, Darwin, es una aspiración legítima. No tiene por qué ser algo malo. Iba a empezar por ahí. Justamente creo que todos tenemos aspiraciones y el movimiento Pachacutic lo ha puesto sobre la mesa como una aspiración legítima, pero hemos dicho siempre sobre la base de una agenda. Si nos van a decirle, vamos a entregar la Asamblea, a cambio de la presidencia de la Asamblea, a cambio de que nos den esto de aquí o nos den esto de acá o pongan sus votos para esto, se equivocan. Nosotros hemos dicho, queremos la presidencia de la Asamblea en base a un acuerdo legislativo, en base a un acuerdo país, un acuerdo que tengamos la cara, la frente en alto, de denunciarle al país el 14 de mayo. Imagínese usted lo que significaría el 14 de mayo ir, elegir las dignidades de la Asamblea y el siguiente día estar tirándonos ceniceros, jalándonos los pelos en medio de un proceso de vacunación que el país tiene que ingresar. Somos altamente responsables con lo que tiene que suceder con el país después del 14 de mayo. Una última cosa, Darwin. Hoy, 10 de mayo, la Alianza Pachacutic Izquierda Democrática tiene todavía 53 legisladores o ya son menos, ya hay deserciones, ya se están desgranando las organizaciones políticas en la construcción de estas mayorías. A tiempo presente somos exactamente 45 legisladores, 27 de Pachacutic y 18 de la Izquierda Democrática. Eso es lo que hemos sumado nosotros entre las dos bancadas. Ese es el acuerdo
esta Asamblea Nacional, en tanto y en cuanto las otras bancadas no entiendan que lo que nosotros vamos a privilegiar es la construcción de un acuerdo por el país. No, repito, ir a por privilegios. Si mañana nos van a venir a decir que tengan un ministerio y dennos los votos, se equivocan. Nosotros no vamos por ese lado. Aquí vemos sangre nueva, gente nueva, que queremos gobernar este país de forma diferente. Darwin Pereira, asambleísta electo por El Oro, secretario general de Pachacutic, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Y después de una época de oscurantismo, mucho se ha logrado con el compromiso de prácticamente todos los actores políticos de respetar la independencia de las funciones del Estado. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Guillermo Lasso no opina sobre sentencia de Corte Constitucional a favor del aborto por violación, pese a que por convicciones ideológicas se pronunció por veto presidencial. Sin embargo, en estos 4 años, tal actitud ha constituido un lavamanos de cada función del Estado. La Constitución declara independencia de funciones, pero su parte orgánica sobre el funcionamiento del Estado está repleta de contradicciones y candados para que estas declaraciones no se concreten. Pilares constitucionales del correísmo no han sido tocados en 4 años. Por tanto, cualquier gobierno del futuro podría volver al abuso en dicha separación, como hizo el correísmo. Por eso sigue vivo, porque en campaña puede ofrecer recuperar el pasado. De ahí que Nueva Mayoría Móvil no debe limitarse a hermosas declaraciones. Para lograrlo se necesita consulta popular, a fin de que el pueblo decida sobre autonomía del IES y del Banco Central, eliminar consejos de participación, modificar composición del Consejo de la Judicatura, que cambió Correa para meter mano en la justicia, nuevas competencias de la CENESID, elección de asambleístas en segunda vuelta, bicameralidad con asambleístas nacionales y mandato popular para Comisión Internacional contra Impunidad y recuperar lo robado. Presidente electo, frente al dilema de una cómoda gobernabilidad, pagando el precio de independencia de funciones para que se abuse en función judicial, debe consultar al soberano constituyente. Ser o no ser. Vamos a una pausa y al regresar, el nuevo año lectivo en medio de esta pandemia por el coronavirus, una educación vía telemática, semipresencial, cómo concretar lo que sea mejor para los estudiantes, para las familias. Lo vamos a conversar con Abelardo García, el presidente de Corpeducar Guayas, la Corporación para la Calidad de la Educación Particular. No se vayan. Son 9.487 establecimientos educativos que empezaron ya el viernes pasado un nuevo periodo escolar. Lo han hecho bajo la modalidad no presencial por este repunte de casos de COVID, por las nuevas variantes en Ecuador que mantienen este estado de excepción en 16 provincias. Nos acompaña Abelardo García, el presidente de Corpeducar Guayas, la Corporación para la Calidad de la Educación Particular. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días a los televidentes que nos están escuchando. Buenos días también. El Ministerio de Educación registra un 80% de planteles públicos, apenas un 17% son particulares. De esos, la mayor parte está esperando a que finalice el estado de excepción el 20 de mayo para tener más claras definiciones sobre la opción de las clases no presenciales, sino semipresenciales. Correcto. La gran mayoría de establecimientos particulares ya ingresaron sus PICES, que son los protocolos para el regreso seguro a clases. De esos, más de la mitad ya han sido aprobados. Estamos a la espera de que se terminen de aprobar los PICES del resto de instituciones. Lo ideal hubiera sido tenerlas aprobadas antes del 7 de mayo. Sin embargo, como vino el estado de excepción, digamos, el plazo ayudó un poco a que se pueda haber este retraso en la aprobación. Pero una vez que estén aprobados y terminando el estado de excepción, entenderíamos que los colegios que teniendo aprobado su PICE
pueden optar ya por la opción de una semipresencialidad. ¿Y entenderían que podrían optar para eso desde cuándo? Por el momento, el estado de excepción es el que ha suspendido el regreso presencial a las clases. Habrá que ver qué medidas se toma desde el COE al término de este periodo de estado de excepción y qué medidas toma el nuevo gobierno, porque justo coincide con el cambio de gobierno. Y es ahí donde tendrán que empezar las nuevas definiciones. Ahora, más de 11.000 instituciones han presentado estos planes a los que usted se refiere, los planes de continuidad educativa, que son protocolos también para la opción de las clases presenciales. Un retorno progresivo, sin duda, pero no todos han sido aprobados y ahora lo que está ocurriendo con las nuevas cepas, con esta mayor transmisibilidad, los riesgos de mayor letalidad, van a depender también de los informes epidemiológicos, por más protocolos que se puedan tomar. ¿Qué pasa ahí? Los PICE son aprobados a nivel del COE nacional y de ahí hay una aprobación adicional que lo dan los COEs cantonales, dependiendo de lo que esté pasando en el sector en el cual se desempeña la institución educativa. Entonces, hay la facilidad de que, así como hoy son solo 16 provincias las que están en el estado de excepción, también podríamos empezar a hablar de que cada COE cantonal podrá ver, según la realidad en la que están viviendo, si permite o no el regreso progresivo, voluntario y escalonado a los establecimientos educativos. Viendo también qué ha pasado en las últimas semanas, ahora la preocupación de muchos padres de familia con estas nuevas cepas que están afectando también a los más jóvenes, que ya ha afectado también a niños, es que los protocolos en realidad pueden ser muy difíciles de cumplir, no se diga con los más pequeñitos. Ustedes lo que proponen es que sea, por ejemplo, un número pequeño de estudiantes por clases, lo que ya han probado, que puedan ser grupos en semanas o grupos o semanas alternadas o que sean menos horas diarias, que se aplique el distanciamiento. ¿Qué más? Pero que se pueda cumplir. A ver, los protocolos de seguridad, así como hay al momento de ingresar a un establecimiento o al momento de ingresar aquí al canal, hay un sinnúmero de pasos antes del ingreso. Ahí tienen un primer filtro. El uso constante de mascarillas es el otro y el distanciamiento social. Recordemos que los establecimientos educativos del país en este regreso progresivo van a contar probablemente con un 20 o un 30% de la capacidad que tienen para recibir alumnos. Entonces, nuestras instalaciones están listas para manejar esos distanciamientos sociales y poder evitar así cualquier riesgo de contagio. Por otro lado, en el año que pasó, hubieron ya planes pilotos que se aprobaron en el país y de lo que hemos podido analizar en esos planes pilotos, en ninguno hubo un margen de contagio alto. Es más, se activaron los protocolos en uno o dos casos en que llegó un chico que su familia se había contagiado y se bloqueó el tema y no hubo una propagación dentro de los establecimientos educativos. Pero fíjese, en casos como esos hay experiencias internacionales, pero van de la mano también de cómo está avanzando el plan de vacunación. Acá ya estamos avanzando con el tema de los maestros, ok, falta que no pongan más demora, es decir, que sea todos los maestros sin excepción, pero los jóvenes ya sabemos que no van a tener por ahora una vacuna. ¿Qué experiencias que se puedan replicar, que alivie también la carga que están teniendo las madres, los padres, complicando también la reactivación económica? Porque si los niños no van a ir a clases y alguien tiene que quedarse cuidando en casa con ellos, la reactivación sigue tomando más tiempo. Correcto, que se abran las escuelas y volver a la presencialidad es lo que todos estamos necesitando, especialmente los niños, porque los niños ya han tenido todo un año escolar fuera de sus salones, con toda la problemática que eso conlleva. Por otro lado, hay estudios que se han realizado en otros países que los podemos analizar, que los podemos revisar. Por ejemplo, en Cataluña ha hecho pruebas constantes y ha visto que en las clases los chicos no se contagian o los contagios son menores al 1%. Y hay que ver esas experiencias que ya hay en otros países y aplicarlas aquí. En el plan de vacunación, efectivamente, entiendo que más o menos entre el 70 y el 75% de la planta docente del país ya se encuentra vacunada. Ahí lo que falta es terminar esa vacunación y ampliar al grupo de personal administrativo y de servicios que también son parte de las instituciones educativas y que también tienen que ser considerados, nos han dicho, en una segunda etapa, pero esperamos que eso se cumpla a la brevedad posible. Ahora, y hay otra preocupación, y es que de los padres de familia, sobre todo, y es que se han visto sus ingresos afectados en plena pandemia, y ahí entran los costos de los útiles, los costos de la matrícula, en ciertos casos
médicos han recomendado incluso uniformes. La modalidad online significa menos horas presenciales, pero pagan para algunos padres con poco descuento versus lo que están recibiendo. Y del otro lado tenemos a los colegios, que con menos ingresos, muchos padres que ya no han podido incluso matricular, tienen que cumplir igual sus gastos para los maestros, los básicos. ¿Qué han propuesto ponderando ahí? Nosotros venimos analizando la situación de la educación particular desde hace ya algunos años. La situación económica se agravó en la pandemia, pero ya venía mal. Es decir, por ejemplo, los establecimientos particulares han perdido casi un 20% de alumnado de un año para el otro. 180.000 estudiantes han migrado al sector... En este último año. Han migrado al sector público, sin embargo, en la cifra del público no se nota ese incremento. Hay solo 80.000 que han incrementado. Entonces también hay un tema de deserción estudiantil que tenemos que analizarla. En el tema de los útiles, en la recomendación que se ha hecho a las instituciones educativas y que la hace también el Ministerio es que se reutilicen la mayor cantidad de implementos que se usaron en años anteriores o en años anteriores. En ese tema creo que todas las instituciones están dispuestas a seguir colaborando. Y la otra recomendación que han hecho es que mientras el estado de excepción y la presencialidad no vuelva a ser la normalidad, no se exija el uniforme escolar. Entonces, claro. ¿Qué pasa con las pensiones, en cambio? Las pensiones, recordemos que las pensiones en el Ecuador están congeladas desde el 2018-2019. Ese fue el último año en que hubo un incremento en pensión. De ahí han venido la ley para la emergencia sanitaria, fijó que los colegios tienen que dar hasta el 25% de descuento adicional a las personas que demuestren que efectivamente han perdido su trabajo o han visto sus ingresos disminuidos. En ese sentido, todas las instituciones, y es fácil ver porque uno ve las propuestas que hacen al inicio del año, manejan descuentos. Unos los manejan descuentos generales para todos sus padres, otros los hacen focalizados. Y lo otro que hemos estado viendo es que el nivel de becas y medias becas, por así decirlo, ha aumentado. La ley exige el 5% y en la actualidad más o menos está alrededor del 10%. Entonces, digamos, se ha duplicado la ayuda desde el sector particular porque tampoco interesa que se siga perdiendo alumnos. Claro, es entendible desde la posición de los colegios, pero también la preocupación de los padres, sobre todo quienes no están en capacidad de seguir pagando y menos bajo estas modalidades. Ahora, ¿qué ha ocurrido en la costa? Que ya estamos hablando del segundo año que tienen que empezar clases bajo esta modalidad o en una pandemia. Y hay experiencias que nos deberían preocupar incluso mucho más. Usted ya ha hablado de cuántos chicos están dejando en la práctica de estudiar, el abandono de las clases cuyos padres o no pueden pagar o simplemente no tienen cómo adaptar su modalidad en casa a virtual, o no funciona el internet o no se acopla el chico a esta modalidad. ¿Qué han podido ver, aprender de este año que pueda todavía ser tiempo para hacer correcciones? Para este año lo que probablemente se tenga que empezar a implementar es el tema de las clases híbridas. Es decir, el modelo en el que uno va a tener alumnos dentro del establecimiento educativo y alumnos en sus viviendas, porque como es un retorno voluntario, no necesariamente todos van a acudir a las aulas. Ese modelo de las clases híbridas, digamos, sería lo nuevo para este año, en el cual el docente puede conectarse con los dos grupos, con el que está en el salón y con los que se mantienen en casa. Pero todas las instituciones han ido avanzando. El año pasado nos cogió en el mes de marzo, cuando estábamos en el periodo de vacaciones, nos tuvimos que adaptar rápidamente. Si bien es cierto, el inicio del año se atrasó porque estaba originalmente para abril y terminó empezando en junio en la gran mayoría de instituciones, pero ya hay un camino recorrido. Ya no es como el año pasado, en que esto era algo 100% desconocido o algo nuevo. Ya las instituciones han podido implantar sus metodologías, han visto qué funciona, qué no funciona. Como todo, sí. Y están los retos también que hay, sobre todo si hablamos ya, o capítulo aparte, sobre el tema de la conectividad y temas que están pendientes aún, como por ejemplo un impuesto de consumo especial, como si fuera suntuario, como si fuera un lujo la conectividad de los chicos ahora mismo hacia el internet. Abelardo García, presidente de Corpe Educar Guayas, hoy en Contacto Directo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias. Mañana 6:55, otra vez las entrevistas aquí por la señal de Cuavis. Buen día.